La bloguera cubana Yoani Sánchez y el disidente Guillermo Fariñas fueron detenidos hoy en La Habana tras un operativo de capturas que llevó a cabo la policía de Cuba, según lo denunciaron organizaciones opositoras al régimen de Raúl Castro. Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, señaló que el primer grupo de activistas arrestados podría encontrarse en calabozos de diferentes estaciones policiales de La Habana. Por segunda vez, la bloguera y periodista Yoani Sánchez es arrestada por las autoridades cubanas, quienes aseguran que la comunicadora se encontraba alterando el orden público y promoviendo la indisciplina social. El pasado 4 de octubre, en Bayamo, este de Cuba, Sánchez había sido detenida junto a su esposo cuando buscaba asistir al juicio del político español Ángel Carromero, acusado de homicidio involuntario en el accidente donde murió el opositor Osvaldo Payá. Este fue el último tuit de la opositora del régimen de Cuba minutos antes de su detención. Liberaron a Ayler Glés, pero el resto de los detenidos sigue tras las rejas. El grupo frente a la estación de policía de Acosta sigue aquí. Yoani Sánchez se dirigía al cuartel de policía de Acosta en la zona residencial de La Víbora de La Habana, tras dar a conocer horas atrás la aparente represión de las autoridades cubanas contra 11 disidentes que fueron capturados por agentes de seguridad. Detienen a la abogada Yaremis Flores de la Asociación Independiente. Y horror, el Colegio de Abogados no se ha interesado ni protestado por el arresto de Yaremis y Vincent. Yaremis Flores, reportera y abogada de la isla, habría sido la primera capturada por la policía. La detención se originó cuando Flores se dirigía a recoger a su hija para luego visitar a su padre, que se encuentra hospitalizado. Opositores del régimen de Raúl Castro aseguran que las medidas adoptadas por las autoridades de La Habana contra la reportera no tienen motivo, por lo que califican el acto como secuestro. Al notar la ausencia de Yaremis Flores, activistas acudieron a los cuarteles de la policía para averiguar sobre el paradero de Flores, hecho que les costó su libertad, ya que fueron arrestados e internados en calabozos, según Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. A la hora de emitir esta nota, se desconocía el paradero de la mayoría de ellos, pero tenemos la certeza de que han sido internados en los calabozos de diferentes estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, en las que permanecen incomunicados. El portavoz indicó que entre los detenidos se encuentran 3 abogados que prestan servicios legales gratuitos a la comunidad y 6 activistas de la sociedad civil emergente. Además, Elizardo Sánchez denunció que durante el mes de octubre reportaron al menos 520 detenciones por motivos políticos de la isla. ¿Qué tal? Les voy a leer, al parecer, el último texto publicado en el mes de octubre en el blog de Yoani Sánchez, Generación Y. Sí, me parece ser que es el último, y es en relación precisamente a un aniversario más de la famosa crisis de los misiles. Ahorita platicamos un poco de ella. Dice así: no más octubres con crisis. Mi madre era solo una niña de 5 años viviendo en una cuartería de Centro Habana y yo apenas un óvulo de los tantos que dormitaban en su vientre. En medio del ajetreo cotidiano y de los primeros síntomas del desabastecimiento que ya se notaba en la sociedad cubana, mi abuela no se percató de cuán cerca estábamos del Holocausto en aquel octubre de 1962. La familia percibía la crispación, el triunfalismo y el nerviosismo colectivo de que algo delicado ocurría, pero jamás llegó a imaginar la gravedad de la situación. Quienes vivieron ese mes tan cruel, lo mismo se comportaban ajenos que cómplices, desinformados que dispuestos al sacrificio, entusiastas que adocenados. La llamada crisis de los misiles, conocida hacia el interior de Cuba como crisis de octubre, tocó de diversas maneras a varias generaciones de cubanos. Si unos recuerdan el terror del momento, a otros les quedó la constante crispación de la trinchera, la máscara antigás, el susto de la alarma que podía sonar en medio de la noche, la isla hundiéndose en el mar como metáfora de discursos y de temas musicales. Nada volvió a la normalidad después de aquel octubre. Quienes no lo vivimos en carne propia, aún así heredamos su desazón, la fragilidad de estar parados justo al borde que puede terminar en el abismo. Quizás lo que más nos llame la atención en estos tiempos es la enorme capacidad de decisión que tuvieron algunos individuos sobre asuntos de tanta trascendencia. Si en un momento de debilidad los soviéticos hubieran cedido a la tentación de dejar el botón rojo cerca del dedo de Fidel Castro, como él hubiera deseado, probablemente nadie pudiera estar leyendo este texto. Es más, este texto ni siquiera existiría,
Por suerte, hacer despegar y colocar en el blanco un cohete con carga nuclear es una operación mucho más compleja de lo que nos han hecho creer algunas películas catastrofistas, sobre todo en 1962, cuando los controles electrónicos necesitaban distribuirse en enormes y laberínticos armarios metálicos acomodados en cabinas herméticas. Las consignas que se gritaron en las plazas cubanas por aquellos días serían mal vistas por el sentido común que trata de prevalecer en comienzos del siglo XXI. Sonarían demasiado irracionales, absurdamente desmedidas, en contra de la vida, porque cuando las madres europeas acosaban a sus hijos con el temor de que no hubiera un amanecer, en el malecón habanero había comparsas repitiendo el estribillo "si vienen, quedan", y mientras en todo el mundo se calculaba con pesimista exactitud lo que se iba a perder y lo que quedaría en pie, en esta isla se repetía hasta el cansancio que estábamos dispuestos a desaparecer antes que consentir en ser esclavos de nadie. Cuando la URSS decidió retirar los cohetes, la gente irresponsable tarareó en las calles "Niquita, mariquita, lo que se da no se quita". Hace apenas unos días, el propio Fidel Castro retomó algo de esa altanería pueril cuando afirmó en un texto que "nunca pediremos excusa a nadie por lo que hicimos". Sus palabras intentaron rodear de gloria la actitud intransigente del gobierno cubano durante aquellos días que sacudieron al mundo. Ahora nos queda al menos como alivio el que este anciano testarudo de 86 años está cada vez más lejos del botón rojo que desataría el desastre. Cada día se queda más imposibilitado de influir en el derrotero mundial. La crisis de los misiles no volverá a repetirse en esta isla por muchos octubres que nos quedan por delante. Por palabras como estas que les acabo de leer, pues es obvio que Joanny Sánchez sea una de las personas menos queridas en La Habana, en todo Cuba, y la piedrita en el zapato del régimen de Fidel y Raúl Castro. Publicaba yo en la página por la mañana, cuando me enteré de la detención de Joanny, que Joanny tendría que ser considerada como la Aristegui de Cuba, porque si bien Aristegui para México es la piedra en el zapato de los gobiernos estúpidos de Calderón, y seguramente lo será de Peña Nieto, porque pues ya hay muestras muy claras de todo esto, Joanny lo es para estos dos hermanitos Castro que con estas actitudes derrumban los logros que han tenido, logros que en México difícilmente hemos podido alcanzar, los derrumban completamente. Si algo carece la isla, si algo carece Cuba, pues es precisamente de buenos informadores. Tengo 3 amigos periodistas en La Habana, Joanny es una. Cuando yo me enteré de lo que ocurrió me dio muchísimo coraje, y no porque comparta muchas de las ideas y muchas de las cosas y mucha de la ideología, del pensamiento que ella tiene, no, de hecho, miles de veces estoy en desacuerdo con ella, pero pues como decía también en ese texto que publiqué en la página, podré no estar de acuerdo con lo que ella diga, pero siempre defenderé su derecho a decirlo. Y en cualquier lugar del mundo donde exista un régimen que trate de callar a un periodista que dice la verdad, pues definitivamente algo grave está sucediendo dentro de este país. Definitivamente este régimen tiene miedo, y tiene miedo de que el mundo se entere de las cosas malas que pasan dentro de su gobierno, dentro de su país. Y esto es lo que pasa con Joanny. Ella es una chica menudita, es encantadora, es súper inteligente. Su blog es una maravilla, en serio que es una maravilla, es algo que tendríamos que ver todos los mexicanos y leerlo para darnos cuenta, híjole, pues la capacidad que tiene esta mujer de sobreponerse a la situación a la que la han orillado los gobiernos en Cuba. Me llama mucho la atención desde que la leí por primera vez el título, este encabezado que tiene en Generación Y, donde dice: es un blog inspirado en gente como yo, con nombres que comienzan o contienen una Y, nacidos en la Cuba de los años 70 y 80, marcados por las escuelas al campo, los muñequitos rusos, las salidas ilegales y la frustración. Así que invito especialmente a Yanis Lady, Joandri, Yusimi, Yuneski y a otros que arrastran sus Y a que me lean y me escriban.
y es un blog multi premiado. Le han otorgado premios como el de la revista Time en el año 2009, que por cierto no le permitieron ir a recoger. De hecho, yo creo que ninguno de estos premios ha podido ir a recoger ella personalmente. Para mi gusto es el mejor blog de la internet, es el mejor blog de una chica encerrada gritándole al gobierno desde dentro de la isla, gritándole al gobierno pues las atrocidades que cometen. Y decía por ahí un pendejo en la página, cuando publiqué el texto en rechazo a lo que le pasó a Yoani, decía que tanto hablaba yo bien de Cuba y que de repente aparecían cosas como estas, y es que no hay un gobierno que sea perfecto, como decía hace un momento, estas cosas derrumban la credibilidad, derrumban los logros alcanzados por el buen trabajo que muchas de las veces se tiene en Cuba. Y definitivamente pues hay problemas en todos lados y este es un ejemplo muy claro, ¿no? Hoy me entero, antes de realizar el video, que Yoani estuvo detenida solamente 6 horas, que ya salió, y pues eso me tranquiliza un poco, aunque pues siempre he sabido que la persecución va a seguir sobre de ella. Es una chica muy valiente, es una chica que no se va a callar, es una chica que ha logrado despertar la mente y el interés, la preocupación de muchísimas personas dentro de Cuba y fuera de ella, aunque pues dentro de la isla su blog no se lee, está bloqueado completamente. Entonces todos o la gran mayoría de los cubanos que están fuera de la isla se informan y la conocen y es como su representante dentro de ella. Pues así como lo dije en el texto que publiqué en la mañana, Raúl Castro, chingas a tu puta madre. Lo vuelvo a repetir. En cualquier lugar del mundo donde pretendan callar a alguien por decir la verdad, algo grave está ocurriendo y algún miedo terrible tienen. Es así de sencillo. Y pues no tiene comparación tampoco con lo que pasa en México, y esto se lo repito al estúpido este que entró a decir estupideces. Pues vaya, al ser estúpido dice estupideces en la página, porque a diferencia de lo que pasa en Cuba, aquí en México a las personas que se dedican al periodismo, pues es mucho más complicado, mucho más peligroso ser periodista que sicario. En Cuba detuvieron a Yoani, aquí en México seguramente el gobierno la habría mandado matar. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos.